Para el día de hoy tenemos un tema que se llama una manera efectiva de dialogar. Pues este tema me parece a mí, que es un tema que vale la pena aprenderlo. Uno a veces dice, no, yo sé dialogar. Pues resulta que los diálogos que establecen muchas veces terminan en conflictos, terminan en disputas, terminan en controversias, terminan en no respetar la opinión del otro, en querer también imponer las ideas, en hacer separatividad, en prácticamente bloquear la posibilidad de que otra persona o otro grupo de personas establezcan como una manera de ver un cierto asunto. Porque justamente el diálogo es eso, es establecer un tema específico sobre el cual uno pueda dialogar con otra persona. Por ejemplo, supongamos un conflicto de pareja. Entonces una pareja anda en dificultades, prácticamente están a la punta del divorcio. A veces puede ser que haya circunstancias no tan complejas como para llevar a ese punto, pero están a punto del divorcio. Entonces, en un momento dado puede ser que el diálogo permita establecer ciertos patrones de comportamiento, ciertas maneras de llevar la relación que pueda salvar esa unión, ¿cierto? Y así, digamos, en muchos ambientes, en general tendríamos que mirar de qué manera establecemos diálogos. Pero diálogos que apunten a hacer trabajos armónicos, no diálogos que al final no son diálogos, sino que más bien son disputas, ¿cierto? Se convierten más bien en rencillas o en separatividades. Pues el tema de hoy va más enfocado a eso. Entonces vamos a tratar de compartir aquí pantalla. Ahí tenemos una manera efectiva de dialogar. Podríamos empezar este tema haciéndonos como una reflexión, ¿no? Inicial. Es ¿qué importancia tiene el diálogo para la vida espiritual? Si alguno de ustedes quiere hacer de su punto de vista, dar su punto de vista sobre la importancia que tiene el diálogo para la vida espiritual, bienvenido. Bueno, lo que decíamos ahorita, en general uno muchas veces no asocia diálogo con vida espiritual. En realidad tiene mucho que ver. Porque la vida espiritual creo que en general trata de establecer que cada uno de los seres humanos procuremos de alguna manera trabajar para que las relaciones entre todos nosotros se hagan más eficientes, se hagan más llevaderas. Y eso tiene mucho que ver con la vida interior, con la vida espiritual. Tiene mucho que ver. Porque en general, digamos, todo lo que hemos tratado a través de muchos momentos de estas charlas es que cada uno de nosotros revisemos en nuestro interior muchos de los aspectos que en general tratan de separarnos de los demás seres humanos. Y ahí entra a jugar bastante el diálogo. De qué manera yo, con mi forma de comunicarme, no estoy permitiendo un acercamiento con los demás seres humanos. Y las comunicaciones tienen que ver con muchas cosas. Por ejemplo, yo me puedo comunicar a través de pensamientos. Me dice, pero ¿cómo me voy a comunicar a través de pensamientos? Sí, porque son energías que yo lanzo, o sea, ondas de información que yo lanzo. Y entonces esas ideas van a
contribuir con el mundo de las ideas que se mueve en, en todos los ambientes. O puedo comunicarme a través de una mirada, puedo comunicarme a través de un gesto, puedo comunicarme a través de ademanes, bueno, etcétera. Pero acá digamos que vamos a tratar más bien como el tema del diálogo a través de la palabra. O sea, no es que lo demás no importe, sino que es. Y en el campo de la comunicación, el diálogo a través de las palabras sí que tiene verdadera importancia para la vida espiritual. La razón esencial está en que cualquier tipo de diálogo que establezcamos para acercarnos a otros seres humanos, para establecer, digamos, una amistad más cercana, lo que está propiciando es una comunicación, lo que está propiciando es que esa interrelación, ya sea entre dos personas o en un grupo, llegue a la armonía, ¿verdad? Lo que estableceríamos es un campo de comunicación amorosa. Y eso es lo que nos interesa. ¿Cómo logramos nosotros realizar un campo de comunicación amorosa? Entonces, en ese campo de comunicación amorosa, pues la idea, lógicamente, sería evitar lo que estamos mostrando acá, que tratar de que no haya discusiones, que yo no imponga mis puntos de vista, que no me polarice, que trate de dividir, que yo soy el que mando, entonces tengo dominio sobre el grupo, yo me quiero destacar, yo soy el más importante. Y no me interesa, ¿no? Porque yo tengo tanto conocimiento y sé mucho de esa situación, que ¿para qué voy a escuchar con atención a los demás? ¿Qué me pueden enseñar? Entonces también me pongo en un campo donde yo creo que todo lo sé, ¿sí? O sea, las opiniones de los demás no cuentan. Entonces, fíjense que cómo es de importante, porque al evitar todo esto que estamos propiciando, lo que decíamos ahora, un campo de armonía, un campo de buena comunicación, un campo de relaciones amorosas. Bueno, en este tema, digamos que hay muchas versiones, ¿no? Hay muchas maneras de ver el diálogo. Pero hubo una persona que trabajó por allá por los años 1800 y pico, que entre otras cosas trabajó muy cercanamente con Albert Einstein, que fue David Bohm, que era un físico cuántico que, pues, a pesar de físico cuántico, también se metió un poco en el tema de las relaciones humanas. Y en ese campo de las relaciones humanas estableció una propuesta para que haya un diálogo armónico. Entonces, CAF, de alguna manera, toma esas ideas, porque son ideas muy, muy, muy especiales para el trabajo espiritual, y las asume. Entonces, lo que hizo David Bohm fue como analizar en los campos donde él se movía, por qué las relaciones en los grupos de comunicación no estaban como tan armónicas. Y entonces, como buen investigador, no solamente en el campo de la física cuántica, pensó que faltaba como una organización en el tema del diálogo. Entonces él se fue, se puso a pensar y lo primero que hizo fue establecer una mecánica para dialogar, y luego estableció una serie de normas, reglas, para tratar de que ese campo de comunicación se hiciera más armónico. Entonces vamos a tratar de llevar un poco a poco, digamos, como esos temas. La mecánica. Entonces, ¿qué pensó que era muy importante dentro de la mecánica? Él pensó que era muy importante que cada vez que un grupo se sentara a dialogar, o puede ser dos personas, ¿no? Entonces estemos uno frente al otro. Si somos varias personas, nos podamos ver, estemos en un círculo. ¿Qué quiere decir que nos podamos ver? Que no haya elementos que obstaculicen la visión.
¿Para qué? Para que podamos verdaderamente establecer un campo de comunicación, no solamente a través de la palabra, sino a través de lo visual, a través también de los gestos, de las miradas. ¿Sí? También tienen un campo de importancia muy grande. Otro aspecto que él pensó es que en general cuando se iba a algún lugar a hacer alguna reunión nunca se tenía como algo definido. Bueno, ¿qué nos interesa tratar en esta reunión? Pues claro, uno va a hacer una reunión sabiendo qué va a hacer, ¿cierto? Entonces, bueno, el tema es muy importante. ¿Sobre qué vamos a dialogar? ¿Qué tema vamos a tratar en este momento? Por ejemplo, lo que decíamos ahora, dos personas con situación de pareja difícil, vamos a trabajar sobre el tema de nuestra relación. ¿Qué nos está pasando? Entonces nos sentamos uno frente al otro y vamos a comunicarnos en ese sentido. Entonces, está claro el tema. Después también es muy interesante, él decía, determinar un límite de tiempo para dialogar. ¿Por qué razón? Porque pues uno no puede sentarse a dialogar horas de horas de horas de otras cosas, porque si hay un grupo, pues el grupo entra en cansancio. Quizás todos hemos tenido la experiencia, donde se establecen reuniones de trabajo, reuniones de grupo, reuniones en cualquier parte, y cuando las reuniones se establece, por ejemplo, a las 8 o 9 de la mañana, va llegando a las 12 del día, no hay todavía nada definido, la gente se va cansando, la gente siente hambre, la gente siente deseos de irse. Y es posible que el grupo entonces entra como en una atmósfera no tan fácil de manejar, de establecer precisamente lo que se quiere, un campo de comunicación amoroso. Entonces, por eso es tan importante prever el tiempo también. El límite de tiempo. Vamos a hacer esta reunión, ya sea de pareja. Bueno, vamos a hablar una horita si quieren. Posiblemente establezcamos unas maneras de establecer este diálogo. Yo te digo, inicialmente, lo que me pasa en relación con la pareja, tú me escuchas. Y después, yo me quedo en silencio la otra media hora y tú me dices, o me comentas lo que está pasando. Entonces, posiblemente cada uno va a tomar sus apuntes, no va a entrar en ese momento en ninguna interrupción, sino que dejan ser, son maneras. ¿Sí? Y después de la hora, a lo mejor podemos decir, bueno, entonces cada uno nos vamos a nuestro cuarto, llevamos nuestros apuntes, lo que cada uno dijo, y después de mañana puede ser, volvemos otra vez a dialogar sobre lo que cada uno expresó y seguimos estableciendo diálogo. Pero resulta que esa técnica, por decirlo así, o esa dinámica, no basta. Está bien, ya tenemos el tiempo, ya tenemos el tema, cuánto lo vamos a hacer, etcétera, de qué manera lo vamos a realizar. Sino que también para que ese diálogo luego apunte a algo amoroso, algo realmente armónico, entonces David Boone pensó que era muy importante tener en cuenta varios factores, y eso lo llamó las normas o las reglas del diálogo. Vamos a ver las reglas que él sugiere. Que nos parece que son reglas de mucha altura, de mucha profundidad en el campo de la comunicación humana. Una primera regla es que cada vez que yo me siente en un grupo a dialogar, siempre haya alguien que intervenga y que los demás hagan silencio. Ya empezó a hablar Fulberto, entonces dijo tal cosa. Y todos hacemos silencio, estamos 4 o 5 en un círculo, en una mesa, dialogando, y Fulberto está diciendo esto, está diciendo lo otro, y cada uno está escuchando con atención. Pero también la idea es que quien esté hablando, pues tampoco se tome
un tiempo supremamente largo, que también lo vamos a ver ahora, ¿no? O sea, se tome un tiempo prudencial, exprese su idea con claridad, que todo el mundo lo entienda y ojalá sea lo más concreto. Ahí aprendemos también a hacer mucha parte de síntesis de la comunicación. Bueno, entonces ya tenemos eso. Hablar solamente una persona y los demás hacen silencio. En el momento siguiente puede decir que alguien empezó a hablar, no necesariamente tenga que pedir la palabra. Empezó a hablar, pero después de una pausa nos quedamos todos como en ese silencio, tratando de asimilar un poco lo que la persona que acaba de hablar expresó, y de pronto empieza otra persona. Y así, entonces, una vez por cada tanto, que no sabemos cuánto es, posiblemente un tiempo muy corto, va a hablar la persona y le va a expresar su idea. Otro aspecto que es muy importante. Si estamos todos en una relación de grupo y estamos tratando de comunicar alguna idea, ojalá que uno se dirija a la totalidad del grupo, o sea, trate de mirar a cada uno de los participantes. Eso es supremamente importante. A uno le pareciera que no. Yo he estado en grupos en donde prácticamente la persona que está hablando como que tiene un amigo por allá y todo el rato se está dirigiendo a esa persona. Uno mira, ve que mira solamente a un lado, mira solamente a un lado. Y en el fondo, yo pienso que eso para los demás seres, las demás personas que están ahí, que puede parecer un poquito que no los tienen en cuenta. Bueno, y este señor solamente se dirige allá y yo que estoy aquí. Bueno, creo que eso es muy importante, ¿no? Pero ustedes ven los grandes, las personas que están en un campo de oratoria, generalmente están barriendo hacia todo el grupo, están dirigiendo absolutamente a todos. Es procurar mirar a cada uno de los participantes. Otra regla, no es que yo, que soy una persona supremamente elocuente, entonces cada vez que tengo oportunidad me lanzo a hablar sobre el tema. No tiene mucho sentido. Lo que queremos es construir en el grupo, alrededor del diálogo de una idea, construir algo que vaya creciendo, que vaya haciendo aportes significativos. Entonces, si yo tengo algo que creo que vale la pena aportar, pues intervengo. Pero si voy a intervenir para repetir lo que otra persona dijo, pues no es que no tenga validez, sino que de pronto no hay mucho aporte en eso. Repetir nuevamente lo mismo. Bueno, aparece otra regla. En el momento del diálogo nadie piensa que es más importante que otro. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, supongamos que en esa pareja haya la idea de que yo soy el hombre y yo es el que tengo el mando de mi relación. Que pienso desde mi punto de vista que no es lo correcto, porque es una relación de almas, es una pareja. O sea, ambos tienen importancia. Pues nadie tiene más relevancia que el otro, como para decir, me dejas hablar. Intervenga cuando pueda. O en un grupo de una empresa puede ser que haya un jefe. Entonces, en ese momento, esa investidura de jefe deja de contar. O sea, todos somos parte de un grupo que queremos construir algo significativo. Entonces, nadie es más importante que nadie. Todos nos ponemos en el mismo nivel. Supremamente importante. Porque entonces eso me da también a mi libertad para hacer mis aportes. Ah, no, es que aquí está mi jefe. No, no es la idea. Yo tengo que decirlo todo con libertad, por eso vivimos. Para aprender, para construir, para sacar algo de, de este momento. En general hay una tendencia
en que alguien está diciendo algo y uno por acá está procesando. Entonces está haciendo un juicio. ¿Cómo se le ocurre? No se lo digo, ¿eh? Pero lo estoy pensando. Pero ¿por qué pienso que cómo se le ocurre? Porque yo creo que yo tengo la verdad y él está equivocado, ¿no? En esto no hay quien tenga la verdad. Es un aporte. Puede ir muy en contravía de lo que yo pienso, pero trato al máximo de parar esos juicios, claro. Porque los juicios, aunque uno no quiera, producen separación, producen ciertos conflictos. Ya me cayó mal esta personaje. Ni siquiera lo conocía, pero lo que está diciendo, ya va a volver a hablar. No, ya empiezo a hacer juicios. ¿Sí? Entonces cada ser humano tiene libertad para pensar y expresarse. Así que a mí me parece totalmente ilógico. Sí, así lo digo. Pero bueno, miremos a ver si eso que está diciendo esa persona tiene un valor tal que yo pueda cambiar las ideas que tengo. Yo estoy abierto, ¿eh? Estoy abierto. Eso es otra regla que vamos a ver un poquito más adelante. Eh, entonces, por eso aparece la actitud de compañerismo. En vez de que en esta relación de grupo, cada vez que alguien va a intervenir por los juicios que voy haciendo, me voy separando, no, la idea es que a pesar de las diferencias, de las maneras de ver el asunto por cada uno, no importa que vayan en contravía de lo que yo pienso, yo quiero que este grupo termine siendo un grupo de compañerismo. Por ejemplo, ¿no? Lo que pasa ahora, ¿no? Con este campo de que tenemos que elegir a alguien para que elija un destino en un país. Pues hay muchas versiones, entonces puede ser que yo me ponga a dialogar sobre el tema de las elecciones, uno dice una cosa, el otro dice otra, y seguramente muchas de esas opiniones van a ir en contra de lo que yo pienso. Pero no por eso, cuando termine entonces yo ya dejé de ser amigo de fulano de tal, ¿no? 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 Como respeto su manera de ver la vida y su manera de tratar el tema de las elecciones. Sigue siendo mi gran amigo, ¿no? No, ni siquiera a veces hay problemas de familia muchas veces por eso, ¿no? Porque uno ve una cosa y el otro ve otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que tenemos que mirar. La idea no es llegar allá. Entonces, como estoy en disposición de aprender, que es otra regla bien importante, siempre estoy atento. Bueno, este está diciendo algo que va en contra de lo que yo pienso, pero hombre, a mí no me había ocurrido. Entonces, no se me había ocurrido, yo veo que tiene como cierta profundidad. Pero mírense que la intervención de esa persona que piensa diferente a como yo pienso, como la veo así abiertamente, estoy en disposición de aprender, me abre un panorama que nunca me había imaginado. Eso es estar dispuesto a aprender. Otro tema es no tratar de convencer a nadie. No, que porque este mira la vida así o ve el tema de que estamos trabajando y así, o es que mi pareja me acaba de decir que yo soy muy impositivo y que no la dejo ni siquiera expresar sus ideas. Entonces, no, la equivocada eres tú. Y por esto y esto y esto. Y entonces el otro, no. Y entonces se acabó el diálogo. Hasta ahí llegó. Porque por más que yo quiera cambiar de opinión a otro, si no lo hago de una manera armoniosa, dejemos que fluya. Que si cambia de opinión sea porque a él o a ella le pareció que sí, que tiene razón, pero no porque yo quiero que lo vea de esa manera. Y trato de convencerle. Interesante esa regla. Otra regla, evitar posturas cerradas. A veces en los campos de la comunicación, muchas veces uno dice, definitivamente, definitivamente, ya puso la palabra definitivamente. Si esta situación no la vemos de esta manera,
no hay nada que hacer. Postura cerrada, no hay nada que hacer. Definitivamente no hay nada que hacer. Si no vemos de así. Entonces, por más que me pongan otra manera de ver la cosa, para mí eso no cuenta. Entonces, por eso es tan importante, yo creo que lo oigo, lo escucho muy a menudo hoy en día, que quiere decir que hemos aprendido un poco en ese campo, como seres humanos, en el campo del diálogo, yo veo que personas que dicen yo pienso, ¿eh? Yo pienso. Yo lo veo de tal manera. Desde mi punto de vista, esta situación se podría manejar así. Eso deja una puerta abierta, ¿no? Porque él no está siendo cerrado, no, esto se tiene que hacer así y punto, ya está, cerrado. Pero si digo, desde lo que yo veo, de la manera como lo enfoco, en mi opinión, etcétera, 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 de esa manera, entonces yo dejo una puerta abierta y es muy importante. Eso es un campo que a veces no nos damos cuenta, pero podemos manejar. Bueno, el otro, tratar de autoobservarse. Esta es una regla que no es tan fácil en el sentido de que yo en el campo del diálogo me dé cuenta de cómo me expreso. Yo puedo decir que estoy diciendo algo y tengo cara de revólver. Y eso a veces es difícil, ¿no? En cambio, si, no es tan fácil por eso, porque yo tendría que tener un espejo al frente. En general, lo que uno puede hacer al final es decir a alguien muy cercano, muy amigo, decirle, mira, cuando yo me expresaba cómo era la manera como yo lo hacía. Ah, vos parecías bravo, o vos parecías que estabas imponiendo las ideas, o vos parecías, entonces ya voy a aprender de eso. Entonces eso por eso no es tan fácil, porque en general me lo tienen que decir ya del otro lado, pero también sí puedo aprender a mirar, ¿no? Entonces estoy muy atento a cómo digo las cosas, etcétera, etcétera. O sea, trato de hacerla de la mejor manera. Aunque yo quisiera que mi expresión ayudara a ese tema de diálogo. Y es supremamente importante. Otro aspecto. Bueno, esto ya lo hemos tocado, respetemos las diferencias. Ya lo hemos tocado ahora rato. Diferencias hay muchas. Cualquier cosa que uno diga, aún en el campo espiritual, uno dice, ¿usted cómo ve la vida espiritual? 10 personas y a 10 personas me pueden dar 10 puntos de vista diferentes. Pero son diferentes, pero yo igual lo respeto. Algunos podrán estar muy cercanos a lo que yo pienso, otros de pronto muy alejados, pero yo lo respeto. ¿Usted cree en Dios? No, para nada. Entonces, venga, ¿cómo le ocurre? Tratar de convencerlo, bueno, que no mire, que el universo, que todo lo que se mueve, que se mueve. No, más bien, digamos, en una buena interrelación de amigos, puede ser que en algún momento él comience a comprender otras cosas, ¿cierto? Otro aspecto, no reaccionemos ante lo que dice otros. Eso sí es bastante normal, ¿no? Una vez tuve unos amigos que me comentaban que un día que tomaron posesión en la empresa, uno de ellos me decía, cuando yo entré a la empresa, el día que me recibieron, eso fue de copa, de celebración, todo el mundo feliz. Y, y me decía, pero hoy en día veo que estamos en unos grandes conflictos. Entonces, al final, conversando un poquito, me daba cuenta, entre lo que él me expresaba era que en las reuniones que hacían había muchas reacciones. Entonces, si alguien decía algo, inmediatamente el otro lo atacaba, prácticamente le decía de cómo le ocurría, que en dónde había estudiado, que no sabía por qué lo tenían ahí en ese puesto, etcétera, etcétera. Claro, entonces me dice que esas reacciones, ¿qué pasa? Que ya eran prácticamente las diferencias,
esa manera de reaccionar ante lo que algún compañero de trabajo estaba diciendo, pues lo que hacía que cada vez estaban más difíciles las relaciones. O sea, ya no había una actitud no había compañerismo. Y eso está muy ligado con otra reglita que de pronto dice que es dialogar en forma abierta. O sea, el intercambio de ideas. Cambiemos las ideas. A eso vinimos, a escucharnos, a ver qué es lo que piensa cada uno. Y eso es supremamente importante. Y esta es otra que es muy importante en eso de validar lo que otros dicen. Lo que acabamos de decir del compañero. Yo le decía, mira, hay unas reglas muy hermosas, que es una regla que yo recuerdo que en los campos del diálogo es el de validar. Si bien, digamos, en un momento un compañero tuyo dice algo que no te parece, que va en una gran diferencia con lo que vos pensás, vos le puedes dar valor a eso. Entonces, en vez de decirle, no sé por qué estás en este puesto, cómo has llegado hasta aquí, en qué universidad estudiaste, etcétera, 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 y tratarlo de esa manera, lo que puedes decirle es lo que fulano de tal acaba de decir, me parece muy importante. Sí, me parece interesante porque él lo ve de esta manera. Sin embargo, yo lo veo de esta otra manera. Entonces, miren, le dio valor, ¿cierto? Validó. De validar no significa que estoy de acuerdo, pero sí le doy valor. ¿Qué tan importante es eso? Darle valor a... Y puede ser completamente distinto a lo que yo acabo de decir, pero le doy ese valor. Entonces, lo que dice fulano de tal es tan interesante. Me pone a pensar un poquito, sin embargo, yo lo veo así, diferente. Se acabó el problema. Entonces yo le decía, si de pronto ustedes en su empresa tuvieran a la mano esas reglas del diálogo y manejaran, por ejemplo, esas de variedad, yo creo que sería totalmente distinto. Totalmente distinto. Bueno, luego viene otra que es muy interesante. Moon dice, es interesante que cuando uno intervenga, no es que sea necesario, ¿no? Pero que cada vez que yo tenga una intervención, yo, por ejemplo, hago una pregunta y diga por qué, ¿cierto? Me pregunto si esta relación que estamos teniendo en este grupo, que yo la veo un poquito difícil, no será por tal cosa, no será porque no respetamos la manera de ver de cada cual. Entonces, doy la aseveración, la razón, pero al mismo tiempo me hago la pregunta. Entonces, una pregunta puede alimentar un diálogo. Me pregunto, entonces puede ser que alguien diga, lo que acaba de preguntar fulano y expresó que la veía así de tal manera, por tal razón, yo también pienso esto y esto y esto y esto. También es como va alimentando el diálogo, también por esa regla, ¿no? Bueno, hay otra que es no predicar. Bueno, aquí tiene mucha relación con otras que hemos visto atrás, que en tratar de no convencer, predicar. La persona que sale de una vez a darse un discurso del macho como para decir, con esto ya quedaron todos arreglados. No hay nadie que pueda decir nadie. Es una prédica. ¿No? Lo que hacemos ahora, yo pienso, ¿no? Opino que esto se puede manejar así, diferente. No sé qué piensan los demás. Me gustaría escucharlos. Me puede ayudar a ver las cosas de otra manera. Esto es abierto, mire. Son diálogos abiertos, amorosos, porque yo quiero aprender. Pero esa prédica no es tan buena. Me ayuda mucho. Y la idea, pues lógico, me parece a mí que Boone dice, la idea es, a la final después del diálogo, es que todos podemos llegar a un nuevo nivel de comprensión.
O sea, si hubo un diálogo entre pareja bien elaborado, bien manejado, con todas estas reglas, donde hay conflictos que se están moviendo, posiblemente cuando terminen el diálogo llevaron a un nuevo nivel de comprensión de por qué nuestra relación realmente está siendo afectada. Y posiblemente esa relación comience a nuevamente armonizarse, posiblemente, porque se estableció una buena intervención a través del diálogo, que llegó a un nuevo nivel de comprensión. Hemos comprendido ambos que esta relación de pareja está fallando por esto. Como me decía una amiga que estaba en conflicto con el esposo, ella aprendió un poquito esto de la regla del diálogo y un día se sentó a decirle, mira, yo creo que estamos un poquito difícil, yo quisiera que dialogáramos, aquí están estas normas, quisiera que las pudiéramos poner ahí, tenerlas en cuenta. Dice, para nada, no se prestó para nada. No hubo forma de establecer un diálogo abierto, sincero, respetuoso. O sea, yo ya no sé qué es eso. Yo ya no sé. Se lo he planteado varias veces, no lo quiere. Bueno, así es complicada, yo creo, la interrelación. Y bueno, por acá hay una que creo que es la última, que es expresar pensamientos y sentimientos con libertad, sin necesidad de apoyarse en lo que otros piensen o sienten. Esto también tiene mucho que ver con las anteriores, que, que, yo, que yo me sienta también en el grupo por la acogida de las opiniones que he dado, por el respeto que se ha manejado, por el silencio que han tenido, por la validación de mis formas, he intervenido varias veces, que, que lo hago con tal libertad, con tanta apertura, que no necesito apoyarme en lo que otro acaba de expresar, sino que yo con libertad digo lo que tengo que decir. A veces puede ser muy difícil, ¿no?, expresar lo que me está pasando, pero lo hago de tal manera porque siento que hay un grupo que me acoge, que me escucha, que me respeta, que tiene en cuenta, sea lo que sea, que tiene en cuenta mis intervenciones. Bueno, entonces es toda la parte importante de las reglas del diálogo. Oiga, era un poquito largo, pero lo importante es cuál era la idea de esta charla, es que tengamos como unas bases. Esta charla puede tomarse 3, 4 horas explicándola pues súpermente bien y con ejemplos y con todas estas cosas. Pero aquí tenemos, digamos, como las bases fundamentales. La importancia de todo esto es que en el campo de la comunicación a nivel espiritual nos va a llevar siempre a sintonizarnos en una buena relación con todos los seres, porque vamos a aprender. Les cuento que la historia que nosotros tenemos acá en nuestros grupos ha sido muy interesante, muy interesante. Estas normas las empezamos a trabajar hace aproximadamente, creo yo, que hace unos 20 y pico de años. Antes de eso, antes de que tuviéramos normas de dialogar, de que hubiéramos tomado en cuenta las ideas que David Bohm desarrolló, no era igual. Hoy en día siempre decimos, qué maravilloso ha sido el contar con estas reglas, haber aprendido de ellas. Y usted lo ve, digamos, en todos los ambientes, asista a todas las actividades de campo. En cualquier actividad donde se asiste, siempre tenemos esa altura de diálogo. Porque hemos aprendido, gracias a que hay seres humanos interesados en lanzar ideas, formas de establecer campos de armonía en la comunicación. Entonces, si uno aprende a dialogar, pues sí va a ser
a la final va a ser una ganancia. Armoniza sus relaciones, aprende a trabajar en equipo, sí, porque es más compañero, más amigo, más de todo. Y puede usted resolver conflictos en cualquier lugar, sea lo que sea. Si establece estas normas de diálogo, tengamos por seguro que es bastante probable, sí, yo diría que casi un 100% probable de que se puedan solucionar cualquier tipo de conflictos. No, a mí me Así parece mismo. claro que es vital eso de tener unas reglas de diálogo, porque cuando no se tienen, no se manejan, no se conocen, es bien complicado, sí. Y pues en CAF, lo que hace que yo conozco a CAF, inclusive que ellos los tienen, pues cuando yo iba a Cali a las reuniones, ellos las tienen en un cuadrito, entonces las reuniones, las charlas, yo veo que las han manejado de esa manera. Sí, señor. Sí. Sí, o sea, como escuchar, por ejemplo, a mí me parece, ¿sabe qué? Muy importante eso de que uno siempre tiene es la costumbre, pues, o trae como ese vicio, ¿qué será eso? El hábito, bueno, de que la otra persona empieza pues a hablar o algo. Y uno, en lugar de estar bien atento a lo que está diciendo, entonces lo que está es pensando, ¿qué le voy a contestar? ¿Cómo le voy a contestar? ¿Qué voy a decir? Y por eso ni pone cuidado a lo que el otro está hablando realmente, ¿no? Mm, Es que, Martica, hay una máxima que dice, ¿no? No piense en la respuesta, piense en la pregunta. Y uno muchas veces en ese diálogo está diciendo, hombre, tengo que responderle de tal forma. No escuche, no piense en lo que tengo que responder, hay que pensar en lo que está hablando la otra, qué está diciendo, cuál es su comunicado. Y yo también pienso de que para entrar a un diálogo tenemos que desinhibirnos, quitar, diríamos, esos aspectos preconcebidos de lo que tenemos de la otra persona y es despojarnos de esa personalidad corriente, la cual no nos permite abrirnos a ese diálogo, a esa persona, a escucharla sin ninguna prevención. Escuchemos qué es lo del diálogo, qué es lo que tiene que hablar, qué es lo que tiene que decir y no lo que yo le tengo que responder. ¿Cuáles son sus inquietudes? Ahí diríamos, comienza lo que es diálogo. También hay otras formas muy difíciles, ¿no? Cuando encontramos como que decimos que la otra persona es muy terca. Cuando son muy tercos, yo pienso que no llevemos la contraria, ¿no? Aunque sepamos que esa no es la verdadera realidad de lo que debemos concertar en un diálogo, es mejor no entrar en esos choques, en esas prevenciones, en esas contradicciones, que ahí es donde comenzamos, en vez de unir, a desunir, a desatar, a guardar distancias. En vez de recortarlas, las abrimos. Entonces la personalidad corriente es la que nos impide también abrirnos a ese diálogo, ¿no? Tener amor, como se decía ahora en la enseñanza, tener mucho amor para poder aceptar, aunque sea que esté, diríamos, hablando en contra nuestra, porque nosotros también tenemos nuestros errores como seres humanos, aceptémoslos. Por eso tenemos que aceptar el diálogo, oír así las es. inquietudes. Ujú. Recordemos que la paz que tanto anhelamos la podemos obtener armonizando el diálogo. Es como la relación entre ese par de pajaritos. De verdad que es muy complicado entrar a,
por ejemplo, a un grupo en el que ya de antemano usted sabe que no va a ser escuchado, que sus ideas no van a ser tenidas en cuenta, que ni siquiera se consideran, ¿cierto? Que ni siquiera hay la opción de eso. Eso es muy complicado, es muy difícil cuando uno llega a un ambiente así. Yo les digo eso porque lo he vivido, ¿no? En grupos, por ejemplo, eso se da mucho en los consejos de administración, es bien tremendo cuando hay, pues, como ellos, normalmente los consejos se forman por personas que son, pues, que más bien son líderes, ¿no? Tienden a ser líderes en la comunidad. Entonces, hay personas con las que es muy complicado llegar a acuerdos o que le acepten una estrategia, digamos, para que la unidad salga adelante, para que, pues yo les hablo como de esa parte porque es como que la que más conozco por el trabajo que tuve, ¿cierto? Entonces, uy, eso es dificilísimo cuando usted llega y lo que decía don Edgar al principio, que ni siquiera lo miran, o sea, hay grupos tan tremendos, tan duros, tan difíciles que usted llega y usted pide la palabra, da su opinión o da su idea o dice, mire, esta es una estrategia que de pronto se podría aplicar para tal cosa. Bueno, en bien de la comunidad y entonces a usted ni siquiera lo miran a los ojos, o sea, y eso sí, realmente eso hace sentir, pues ya pues ya por ejemplo uno con este conocimiento, con todas estas herramientas, ya uno lo maneja un poquito distinto, ¿cierto? Ya uno por lo menos trata de no afectarse y bueno, y de saber que las cosas a veces son así y se presentan así, pero para cualquiera, para cualquier ser humano, es una situación que es difícil de enfrentar, ¿cierto? Eso es. Sí.